buenos días, querida iglesia. En este día seguimos con nuestra lectura de la Biblia, donde estamos desafiados a leer la Biblia en un año. Y bueno, ya vamos por Éxodo, comenzando febrero. Esta semana que pasó estuvimos leyendo en el libro de Éxodo. Así que ahora vamos a hacer un breve resumen de lo que vos leíste. Y si no lo pudiste hacer, bueno, te invito a que puedas leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo. Vamos a empezar desde el 14 y desde ahí vamos a leer varios capítulos en este día, donde vamos a ver todo lo que pasó desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y dice la palabra del Señor, como estuvimos viendo, que Dios los saca con mano poderosa. Finalmente terminan las 10 plagas, que podemos nombrarlas. Las 10 plagas, la primera fue sangre en las aguas, la segunda fue la de ranas, luego vinieron los piojos, luego las moscas, la plaga en el ganado, las úlceras, granizo, las langostas, la novena fue las tinieblas y la última es la muerte de todos los primogénitos, tanto de los seres humanos como de los animales. Y es aquí donde el faraón termina dejando ir a su pueblo, porque su hijo muere y se da cuenta que la palabra de Dios tenía que ser obedecida. Así que el faraón deja ir al pueblo de Israel y dice la palabra de Dios que todos les dan sus alhajas, toda la plata y el oro que ellos tenían, y el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. En ese momento ya eran 600.000 personas que salen de Egipto y empiezan a su peregrinar, su camino hacia el desierto. Es acá donde vemos todo lo que pasa en el desierto. Claro, bueno, en el desierto hay muchas necesidades y Dios sigue mostrando su poder. Ustedes, si siguen leyendo un poquito más, vemos que después de haber salido en victoria, cruzan el Mar Rojo, que fue ese gran milagro que Dios hizo. El ejército del faraón queda bajo el agua persiguiendo a los hijos de Dios, pero Dios les da la victoria y Dios les da la salida. Llegamos al capítulo 15, donde el pueblo tiene sed. Y en Mará, se llama Mará el lugar, el pueblo de Israel murmuró. ¿Qué significa murmurar? Quejarse detrás de la autoridad, que era Moisés. Murmuró contra Dios, pensando de por qué siempre ellos se planteaban el hecho de por qué nos sacaron de Egipto, cuando en realidad ellos ahora eran libres, pero no podían disfrutar su libertad. Ellos estaban conociendo el poder de Dios, no tenían agua y las aguas eran amargas. Pero Dios le dice a Moisés que tire un árbol en las aguas y las aguas iban a poder ser dulces para que ellos las pudieran beber. En el capítulo 16, Israel se enoja. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Dios les da el maná. ¿Qué significa maná? Pan del cielo. En el capítulo 17 se quejan porque no había agua para tomar. Entonces Dios manda a Moisés a que golpee la roca. Esta fue la palabra que recibimos el domingo en la iglesia por medio del pastor Fernando. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos estaban en Horeb, golpeó la roca y salió agua para que todo el pueblo bebiera. Fíjense cómo detrás de cada desafío el pueblo de Dios ve los milagros y las maravillas de Dios. Claro, podrían haberlo hecho de otra manera, sin queja, sin murmuración, y habrían visto de igual manera el poder de Dios. Yo creo que hay grandes enseñanzas en este tiempo donde vamos a seguir estudiando este momento del pueblo de Israel en el desierto. Pero luego tienen que enfrentar una guerra. Y acá pasa algo maravilloso, en el sentido de que Amalek presenta guerra contra el pueblo de Israel. Y tenemos esta reflexión del capítulo 17, versículo 12, donde son sostenidas las manos de Moisés. Y la reflexión se llama Sosteniendo las manos cansadas. Israel está en una batalla, Josué y los más valientes están peleando. Pero en el monte se encuentra Moisés orando, intercediendo delante de Dios para que Israel gane la batalla. Moisés está
está con sus manos en alto, y es ahí cuando Israel prevalece. Pero Moisés se cansa y baja sus brazos, y es ahí cuando prevalece el enemigo. O sea que Moisés no debía bajar sus brazos. Gracias a Dios por Aarón y Hur. Ellos se dieron cuenta de lo importante que era que Moisés estuviera con sus manos firmes en alto. Lo que hicieron fue sostener sus brazos. Gracias a Dios por Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés. Entre nosotros hay gente de Dios que intercede, que ora, que pelea, que no se detiene, que entendiendo la obra de Dios avanza sin importar el precio que haya que pagar. Pero el tema es que a veces esa gente se cansa. ¿Y qué hará usted? ¿Qué harás vos? No sé quién me está escuchando del otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros. ¿Qué haremos nosotros? Algunos dicen, mirá, yo sabía lo que iba a pasar, pero no hizo nada. Mirá, no se creía él tan fuerte. Y bueno, si es de Dios, que Dios lo ayude. Y cosas como estas son muy fáciles de encontrar. Pero yo pregunto, dice esta reflexión, ¿habrá un Aarón o un Hur que se animen a sostener los brazos del que está cansado? Moisés podía cansarse porque era humano, pero no convenía cansado porque todo el pueblo perdía. Que Dios nos ayude a entender cuando usted ve a sus pastores cansados, o a ese siervo de Dios o a esa sierva de Dios cansada, levante sus brazos, déles refrigerio hasta que el Señor nos dé la victoria. Amén. Y en esta palabra vemos que Dios les da la victoria porque hubo gente que le sostuvo, que fue Aarón y Hur, los brazos a Moisés. Y ahí Moisés levanta un altar donde coloca este nombre que es Jehová Nisi, y significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Que el Señor te bendiga con esta palabra, sabiendo que Él es nuestra bandera. Hay victoria en el nombre de Jesús. Luego seguimos viendo la historia donde aparece en la escena el suegro de Moisés, Jetro. El suegro de Moisés lo visita y ve que Moisés está trabajando desde que sale el sol hasta que se pone el sol, aconsejando, enseñando, escuchando a la gente del pueblo y dándole su consejo. Entonces era demasiada la tarea para Moisés. Y entonces viene el consejo de Jetro. Y para hacer un mejor trabajo, le dice que nombre jueces, personas que le ayudaran a aconsejar al pueblo lo que era mejor para todos. De esta manera la tarea iba a ser más llevadera, si la carga era repartida entre más personas. Algunos dicen la carga de la obra. En realidad es hermosa, pero muchas veces es pesada, muy pesada. Pero si hay personas idóneas que quieran ayudar y con un buen espíritu, se hace mejor todo el trabajo y no pesa tanto. Por eso, en este día, tomemos este consejo de poder ser de bendición, y donde Dios te ponga, que vos lo que hagas para el Señor, o usted, el que esté escuchando, que lo haga con el mejor espíritu, para que la iglesia del Señor crezca y para que no nos estanquemos, sino que podamos seguir creciendo. Por eso es tan importante que seas parte del llamado del Señor. El trabajo en equipo reparte las cargas y nadie de más se carga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, acá lo que encontramos en la palabra del Señor, llegamos a Éxodo capítulo 20. Moisés sube al monte para encontrarse con el Señor. En realidad pasan varios días donde Moisés recibe un toque especial de Dios. En realidad, Dios mismo con su propio dedo le da las tablas escritas con los 10 mandamientos, que ustedes tenían que nombrarlos. Y los podemos nombrar para que no haya ninguna duda de cuáles son los 10 mandamientos. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 20. El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el capítulo 20, del 4 al 5, encontramos el segundo, que es: no te harás imágenes.
no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El tercero es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Luego tenemos el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el quinto, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense qué importante, estos primeros 5 mandamientos están enfocados hacia Dios y cómo nosotros tenemos que ser con Él y con la autoridad que Dios ha establecido en la tierra, que fue establecida por Dios, que son nuestros padres. Este mandamiento tiene una consecuencia, una promesa de Dios, que aquellos que honran a sus padres tendrán larga vida en la tierra. Y los demás 5 mandamientos están en torno a nuestro prójimo, ¿sí? Los primeros 5 son hacia Dios y los otros 5 son hacia nuestro prójimo. En primer lugar dice, no matarás. Luego, no cometerás adulterio. No hurtarás, que significa no robarás. No hablarás con tu prójimo falso testimonio. Y el último, no codiciarás. Encontramos estas leyes que Dios entrega a Israel para que ellos puedan vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivan, para que les vaya bien. Y también encontramos varias leyes acá que hasta el día de hoy las utilizamos. Quizás algunos piensan que tenemos, nuestra sociedad está fundamentada bajo leyes civiles y todo sale de la palabra de Dios, todo sale de estos mandamientos que Dios le da a su pueblo, que le enseña y que hasta el día de hoy están en vigencia. Y si todos cumpliéramos los mandamientos del Señor, tendríamos un mundo muy diferente. Pero como hijos de Dios tenemos no solamente que aprenderlos, sino que también sería lo más importante ponerlos en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Ahí pueden ustedes participar en el chat. Seguimos un poquito más adelante, luego de que Dios le entrega muchas leyes sanitarias para que ellos puedan vivir bien, también acerca de los animales que podían comer. Acá encontramos todas las leyes en los siguientes capítulos. También habla en el capítulo 22-25, y hay algunas preguntitas en el estudio, y enseña que cuando uno presta dinero no debe pedir intereses. Eso es un logrero, uno que presta dinero y cobra usura. Yo lo aclaro porque está específicamente esa pregunta en el estudio. Seguimos un poquito más y en el capítulo 23, luego de que Dios da las leyes, Él establece fiestas, nuestro Señor. Así que fíjense en aquellos que piensan que Dios es aburrido, no es así. Él mismo lo que hace es que el pueblo de Israel pueda celebrar fiestas a Dios. Y hay 3 importantes que ustedes tienen que nombrar. La primera es la fiesta de los panes sin levadura. La segunda es la fiesta de la siega, también llamada fiesta de Pentecostés. Y la tercera es la fiesta de la cosecha. Aquí vemos entonces cómo Dios cumple todo esta parte de enseñanza, donde Él está diciéndoles cómo tienen que vivir, mostrándoles el camino y también diciéndoles, si ustedes hacen de esta manera, van a tener muy buenas consecuencias. Y en el capítulo 23, Dios envía a su ángel para cuidar a su pueblo, para que los acompañe en el camino y los introduzca en la tierra prometida. En el capítulo 23-20 lo que encontramos es que Dios les pide que no hagan alianza con las naciones ni con sus dioses. Dios les promete preciosas bendiciones, y hay una reflexión que vamos a compartir que está en el capítulo 25 del libro de Éxodo. Entonces encontramos en el capítulo 25 del libro de Éxodo, desde el 1 al 9, la enseñanza de Dios acerca de las ofrendas. Y la reflexión dice: un gran privilegio dar ofrenda. Dios es el dueño de todas las cosas y Él no tiene necesidad absolutamente de nada.
Dios llama a su pueblo a ser parte de su gloriosa obra. Israel había salido de la esclavitud, ellos estaban destinados a la muerte, pero Dios, que es grande en misericordia, los había libertado y, según ya leímos, Israel despojó económicamente a los egipcios. Cuando salieron de Egipto, salieron con grandes riquezas, siendo que Dios había hecho tantas maravillas en ellos. Lo menos que podían hacer era dar a Dios una ofrenda para la construcción del tabernáculo. Muchas veces, dice esta reflexión, me encuentro con personas que cuestionan el tema de las ofrendas, de los diezmos, del dar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se cuestionan? No lo quieren hacer. No es una ofrenda la que le debemos dar a Dios, sino toda nuestra vida. Quien le ha entregado su vida al Señor no tendrá problemas con el tema de dar su dinero al Señor. Nada de lo que usted dé para Dios y para su obra podrá ni siquiera pagar algo de lo tanto que Él ya ha hecho, salvándole, dándole nueva vida y asegurándole vida eterna también. ¿Cuánto vale todo lo que Dios ha hecho y le ha dado? Seguramente que usted está de acuerdo conmigo. No tiene precio todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando sea la hora de dar ofrenda al Señor, no piense que le está pagando algo, solo de gracias a Dios por permitirle formar parte de su obra. Y acá encontramos en la palabra del Señor que el pueblo dio y fue muy generoso, y con todo eso dio tanto que sobraba para la construcción del tabernáculo. Y vamos a ver cómo el tabernáculo tipifica la obra redentora de Cristo de llevar pecadores a Dios. Ustedes saben que desde Génesis estamos hablando de la promesa de redención, es decir, que el Señor ya tenía un plan para la humanidad. Encontramos entonces el tabernáculo, donde comienza por una puerta, y lo primero que encontramos es el altar del holocausto. Ahí eran donde se mataban los animales. Luego estaba el lavacro, donde se lavaban. Luego pasaban al lugar santo, donde estaban la mesa de los panes, el candelero de oro y el altar del incienso. Todo eso se encontraba en el lugar santo. Y por último estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que todo esto lo tenían que construir. Ahora, hay un simbolismo de cada uno de estos utensilios que yo te estoy nombrando. En primer lugar, el altar del holocausto simboliza la cruz del Calvario, lugar donde fue sacrificado Jesús. Él ocupó el lugar del Cordero. Así como antes ofrecían animales para que Dios los acepte, les acepte esa ofrenda y puedan ser perdonados sus pecados, Jesucristo tomó el lugar de Cordero, y Él también cumple con este sacrificio, con este holocausto. Luego está el lavacro, que representa la purificación y el comienzo de la santificación. Esto lo podés encontrar en Hebreos 10. Bueno, hay muchos textos que hablan de esto que vos lo tenés anotado ahí en el estudio. Yo voy a nombrar cada parte para que vos sepas la importancia y cómo representa la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces dijimos que en el lugar santo estaba el candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso. El candelero representa a Cristo como la luz del mundo. La mesa de los panes simboliza a Cristo, el pan de vida. Y el altar del incienso representa la intercesión de Cristo en la gloria. Él es nuestro intercesor. Él en este mismo momento está intercediendo al Padre por nosotros. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Simboliza la justicia y la presencia de Dios. Así que
maravillosa es la palabra de Dios, cómo está unificada el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y todo nos lleva a la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso vemos que el Señor manda que el pueblo construya este tabernáculo, pero que ya sabía el Señor que estaba siendo parte de lo que Cristo haría por nosotros. Gloria al Señor, qué bueno es nuestro Dios. A pesar de que han pasado años, la palabra de Dios es la misma. Él es el mismo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y seguimos un poquito más y dice la palabra del Señor que los que hacían la obra en el tabernáculo fueron sacerdotes que fueron elegidos de la tribu, de los hijos de Aarón. Era la tribu de Leví. Y ellos fueron consagrados a Dios, tenían un papel muy importante. Y yo quiero que escuches bien esto que estoy diciendo, porque más adelante vamos a ver el actuar, ¿no?, de los sacerdotes. Ellos tenían un llamado sagrado, consagrado al Señor, que significa apartado. Por eso dice la palabra del Señor, ustedes pueden leer ahí, que consagraban sus oídos, consagraban el pulgar de la mano derecha, que representa el hacer, y también el pulgar del pie derecho, que representa el andar, el caminar. Estaban ungidas con sangre, dice la palabra de Dios, que equivalía a decir que el hacer y el andar de los sacerdotes debía ser muy santo, muy limpio, muy puro, pues la sangre lo limpiaba todo, así como la sangre preciosa de Cristo nos limpia a nosotros también. Por eso tenemos que nosotros consagrarnos, apartarnos para el Señor, limpiar nuestros oídos o cerrarlos a voces que no convienen escuchar, que nos hacen daños, y abrirlos para estar atentos y pegados a la palabra que sale de la boca de Dios. Quien quiera consagrar su vida para servir al Señor deberá limpiar sus manos de todo pecado. Y por eso dice la palabra del Señor en esta reflexión: quien quiera consagrar su vida para servir al Señor deberá limpiar sus pies de caminar torcido, con el mundo, con amistades que no convienen, en sus propias ideas, siguiendo sus propios caminos. No se puede caminar con Dios y con el mundo. Consagrado significa apartado. Por eso, en esta reflexión, en este resumen que ya estamos terminando en este día, consagrate al Señor. No seas de esos que buscan a Dios por momentos, porque estás apretado en alguna situación, sino yo te invito a que puedas valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y así como Él se levantó, que el Señor te levante en este día en victoria, que el Señor te dé la salida para que vos seas un consagrado, un apartado para hacer la obra de Dios. Seguimos un poquito más ya para finalizar. En el capítulo 32 encontramos una triste historia, porque acá teníamos a Moisés, que está en el monte buscando de Dios, recibiendo todas estas instrucciones, toda la construcción del tabernáculo, pero el pueblo pensó que Moisés se había olvidado de ellos porque no lo veían hacía varios días, y lo primero que quisieron hacer fue buscarse otros dioses. Ahí es donde Aarón comete un grave error, y entonces les edifica un becerro de oro. Tristemente, Dios le da aviso a Moisés: el pueblo está pecando. Cuando Moisés baja, fue tanta la indignación de Moisés que las tablas que les acababa de escribir Dios con su dedo, las rompe contra ese becerro y lo muele, y no puede creer lo que ahí había hecho el pueblo, que no solamente era que habían edificado, sino que lo habían adorado, que le habían dado ofrendas a ese becerro, que se habían emborrachado, habían hecho una fiesta pagana totalmente en contra de lo que Dios estaba pidiendo. Ahí encontramos en el capítulo 33 una mala noticia, y la mala noticia es que Dios no quiere seguir ayudando al pueblo de Israel.
Pero Moisés comienza a interceder. Intercede de tal manera que toca el corazón de Dios. Y Dios se arrepiente de no querer seguir. Y entonces Dios le promete a Moisés que le mostrará su gloria, que le va a dar su presencia y que en su presencia hallará descanso. El Señor renueva el pacto con el pueblo. Igualmente, la consecuencia de este becerro de oro fue la muerte de muchos de ellos que se habían entregado paganamente a la adoración de este ídolo, de este Dios, y muchos murieron. Hoy en día la consecuencia del pecado es muerte espiritual. A veces también puede ser física, pero en esta época de la gracia, Dios siempre nos da una oportunidad para que no muramos eternamente, sino que podamos nosotros poder pedirle al Señor que venga a nuestra vida y que nos ayude a poder descansar en Él, sabiendo que somos de Cristo. Terminamos esta semana y yo te pido con todo mi corazón que no dejes de buscar a Dios. Hay una diferencia muy importante con los buscadores que solamente con aquellos que por ahí nada más escuchan. Pero aquel que busca, hay presencia de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias porque vemos tu obra en nuestras vidas. Gracias por lo que hiciste, Señor, y por lo que seguís haciendo. Señor, en este día rendimos nuestras vidas a tu total gobierno, consagrándonos para ti. Apártanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a mantenernos en santidad como tú eres santo. Yo bendigo, Padre, a la iglesia, a cada uno de los que están leyendo tu palabra, a los que te están buscando, Señor, te pido que tú les visites con tu presencia, con tu unción, con tu renuevo, con tu fortaleza, para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y queremos cada día enamorarnos más de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos encontramos el próximo sábado. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. ¿Cuántos se animan a decirlo una vez más? Declarar esta palabra de bendición. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Juntos declaremos: amén. 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 Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado, sí, y te dé paz. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo declaran? Así sea, Señor. Amén. 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 Amén.
canses de decirlo. Amén. Amén. Sí, Señor, lo creemos. Amén. 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 Sí, Señor. Tú estás en cada hogar en esta mañana. Y por eso queremos declarar que Él nos cubre con su gracia, que Él bendice tu familia, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada